A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. Con estupor y desconcierto, la ciudadanía ha venido presenciando una serie de acontecimientos que provocan la desesperación de la gente y no atinan qué hacer frente a determinados hechos que han conmocionado a la ciudadanía. Institución por la que se va, se detectan actos de corrupción. Pero hay un hecho que casi ha pasado inadvertido, y es que el Consejo Nacional Electoral que fue electo, no fue electo constitucionalmente, se han violado claras disposiciones. Pero no solo es eso, sino que además las decisiones que han adoptado o las que no han adoptado hacen que se siga violentando la voluntad popular. Es decir, ya no hay cómo confiar ni siquiera en los procesos electorales, porque la ciudadanía dice, bueno, con el voto nos vamos a vengar de todos los atracos y la ignominia que está soportando. Pero cuando en los procesos electorales están trucados, ya es poco o nada lo que se va a hacer. Entonces ya el concurrir a las urnas se convierte en un acto sacramental que hay que ir a cumplirlo cada determinado tiempo para tener la tarjetita que nos permita decir si cumplimos con la obligación y nada más, porque la voluntad popular ya no se respeta. Y no se respeta, entre otras cosas, porque se dice que la población del Ecuador es un determinado número y la única organización fiable, como es el INEC, dice que los mayores de edad son tales, y en los padrones electorales que debieron haberse depurado, hasta ahora siguen constando aproximadamente 1.700.000 personas adicionales, con lo cual cualquier proceso electoral puede inclinarse a favor de quienes quieran las autoridades que manejan el Consejo Nacional Electoral. Para analizar estos temas está con nosotros el doctor Diego Delgado Jara, es abogado en libre ejercicio profesional, un reconocido político por su trayectoria, maestro universitario, ex legislador de la República, ex candidato presidencial a la presidencia de la República. Es decir, es un personaje que con autoridad y conocimiento nos va a permitir ir develando la trama de esta corrupción en el Consejo Nacional Electoral. Doctor Delgado, bienvenido. Cuéntenos cómo es esto del padrón electoral que está inflado en más o menos 1.700.000 personas. A ver, primero agradecer la invitación y saludar respetuosamente a quienes son parte del canal y a quienes están mirando este momento este programa. En realidad, los fraudes electorales en este país se han multiplicado desde que llegó el gobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana. Yo tengo aquí las cantidades exactas, provincia por provincia, desde el año 2009. La población habilitada para votar, los mayores de 16 años, del INEC, y acá está al lado, en cambio, el padrón oficial, el Consejo Nacional Electoral. En el año 2009, de acuerdo al INEC, habían 9.449.098 mayores de 16 años. Pero el Consejo Nacional Electoral, que controlaba Alianza País, dijo no.
son 10.347.650. Había una diferencia de 898.552 votantes. Año 2009, cuando recordarán ustedes el 8 de mayo, viernes 8 de mayo del 2009, encontraron en el supermercado Santa Isabel, recordemos, las 221 computadoras con 221 digitadores, y llegó allá 3 personas, o mejor dicho, los candidatos Cintia Viteri y el doctor Enrique Fería. Y llegó también Teleamazonas, al que le sancionaron por haber pasado en directo cómo había este centro paralelo del que ni siquiera el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el economista Carlos Cortés, dijo que había conocido. Quiero recordar que esa votación, luego, cuando hubo la consulta popular para efectos de tomar por asalto la Administración de Justicia, allí había 1.229.330 electores fantasmas. Luego, en el proceso electoral del 2013, tengo aquí provincia por provincia, y miren ustedes, mientras el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el organismo, o era el más serio del país, porque en base a sus datos se repartían los fondos, los gobiernos autónomos descentralizados, se planificaba todo lo de la vivienda, lo de la salud, lo de educación, los datos del Banco Central, de la Seguridad Social. Ellos, el INEC, decía que son mayores de 16 años en el proceso electoral del 2013, 10.254.794 ecuatorianos, 10.254. Pero el Consejo Nacional Electoral dijo no. Las cifras son 11.389.688, con una diferencia de 1.139.363 votantes fantasmas, votantes que no tenían razón de estar en el registro electoral. En el proceso electoral del 2017, cuando dice que ganaron precisamente 74 de 137 asambleístas, quiero recordar cuando ganó teóricamente el binomio de Lenín Moreno con Jorge Glass, el INEC dice son 11.118.000, pero ellos dicen que no es esa la cantidad, sino que son 12.735.792 ecuatorianos. Una diferencia de 1.617.486. El equivalente en porcentaje, el 14,55%. Por ejemplo, en Guayas aparecieron 283.715 votantes fantasmas. En la provincia de Pichincha, por ejemplo, 250.783. En Manabí, 181.714. En el Azuay, 103.188. Bueno, con 100.000 votos adicionales manejados o que hacen votar a fantasmas, cualquier elección puede inclinarse pues a favor del candidato que ellos quieran. Pero aquí vamos a otro problema. Si no se respeta la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ¿no?, que es la entidad encargada de hacer estas cosas, ¿no?, entonces se está optando por otros datos. ¿Quiénes otorgan esos datos? Supuestamente el registro civil. Ya, pero el registro civil cuenta con una base de datos digitalizada en la que constan las pero firmas hay una electores. cosa con la que se puede además demostrar. Mire, esto es una carta que le pusimos el 12 de noviembre del 2018 al doctor Gustavo Vega, porque el número de los ecuatorianos registrados aparecen 13.261.994 electores mayores de 16 años. Es decir, los mayores de 16 años son las 2/3 partes de la población. Si estos datos serían fidedignos, el Ecuador tendría 20 millones de ecuatorianos. A ver, pero entonces, ciudadanía,
Esto es absurdo. El Ecuador no tiene 20 millones de habitantes. No llega a 17.300.000. No llega a 17 millones, por lo tanto, esos datos son falsos. Fraude. Es un fraudulento. Es un fraude. Pero además hay una cosa adicional. Miren, el artículo 210, numeral tercero de la Constitución, dice claramente, óigame, les vamos a mostrar porque aquí no estamos inventando nada, ¿sí? Quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a sus reemplazos. A ver, pero doctor Delgado, esto es otro tema. Sí, es decir, es que la composición. La elección de las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral. 2 de sus miembros. 2 de 5. No pudieron ser no electos debieron nunca. Por esta disposición porque la Constitución les prohibía. Que prohíbe a quienes están ejerciendo la función que pueda participar en el concurso de méritos de oposición. Ahí hay un problema adicionalmente grave. Porque este Consejo Nacional Electoral, ¿sí?, actúa con el software con la que se denunció que hubo fraude en el 2017. No, pero volvamos al tema. Así, 2 de los 5, son el 40%, no podían estar y no pueden estar. Es más, incluso alguien podría demandar la nulidad de todo el proceso electoral. Miren, 2 delegados, vamos a dar con nombre y apellido. La doctora Adriana Tamaín era parte del Consejo Nacional Electoral anterior. Del transitorio. El transitorio y ahora el definitivo. Así es. Y tampoco podía el ingeniero electrónico José Cabrera Zurita, que es auspiciado por el Partido Social Cristiano y que era asesor en cuestiones de informáticas en los anteriores procesos electorales. Aquí cabe una pregunta. Si un consejo universitario que tiene, por decir algo, 15 miembros, actúan 9 u 8 que no son de la universidad, ¿valen esas resoluciones? Si en un municipio que tiene 18 concejales, por ejemplo, actúan 6 o 7 que no son concejales, ¿esas resoluciones injurídicas, inconstitucionales, son válidas? Pero hay 2 cosas graves o más graves que lo que estoy señalando. ¿Cómo es que se utiliza el software, el sistema electrónico que precisamente fue motivo de impugnación y que dio base para que la gente denuncie de que había fraude electoral siempre? A ver, explíqueme, ¿cómo es que los mismos digitadores, los mismos asesores, los mismos técnicos de los procesos electorales anteriores son los que manejaron el proceso electoral? Y quiero además recordar algo. Hay 4 provincias que tienen más del 60% del total del electorado ecuatoriano. Provincias como Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos. Resulta que con el Consejo Nacional Electoral y con la autorización de ellos para utilizar el mismo software que todo el mundo sabe que es trucado y que nunca han permitido que se haga una revisión a través de lo que sería una comisión técnica internacional, por ejemplo, se reparten. Entonces, claro, resulta que el correísmo gana Pichincha y el correísmo gana también Manabí, donde no han atendido ni siquiera con la plata luego de la recuperación del dinero luego del terremoto. Ellos ganan, pero y en Guayas y en Los Ríos dicen que han ganado los socialcristianos. Es decir, ¿para qué pasa esto? Para ir apuntalando y dar la imagen de que la supuesta contradicción central electoral en el próximo periodo sería entre la gente del Partido Social Cristiano y la gente de Correa. Clarísimo. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Miren, hay países en el mundo que se niegan absolutamente a aceptar este procedimiento. Yo creo que vamos a volver a esto, doctor Delgado, pero veamos ¿por qué no pueden estar estos 2 miembros? Porque van a decir el Consejo de Participación Ciudadana que los eligió tenía facultades casi constitucionales, porque fueron electos a través de una consulta popular y entonces no había ninguna limitación para elegirles. Pero ahí yo creo que tenemos que considerar que no se puede actuar en contra de lo que establece la Constitución de la República. Miren, hay una cosa más grave. ¿Por qué no funciona todavía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Por qué no les dan las credenciales? Es que luego van a acabar declarando inconstitucionales elección, que habría razón para ello. Ojo, quiero recordar, y vale la pena este dato que
pero que no es culpa de los candidatos, sino es culpa del Consejo Nacional Electoral anterior. ¿Cómo es que de 201 precandidatos en una jornada, en un día, votaron a 158? 159. 158 de golpe. Entre ellos la mayoría que eran no correístas. A ver, ¿al servicio de quién están trabajando? Pues. Y quiero recordar otra cosa adicional. Miren ustedes. Acaba de resolver, esto es lo que dice la prensa, 414 medidas del Consejo Transitorio, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, son intocables. Nadie puede tocar. ¿Por qué? Porque el día 7 de mayo del 2019, y aquí tengo el documento de las 19 páginas, ¿sí? Resuelven ellos, por ejemplo, de que nadie puede tocar lo que decidió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y permítame que diga algo que a alguna gente le va a sorprender. Díganme ustedes, señores de la ciudadanía, si hay un solo juez, un solo fiscal que hubieran cambiado para descorreizar el país. Son como 69 fiscales que fueron parte del invento del golpe de Estado supuesto del 30 de septiembre del 2010, que hasta ahora no existe el golpista. Hay como 115 jueces que votaron, sacaron de la fuerza pública, metieron como a 510 personas presas. Existen oficiales de la policía a los que les pusieron 12 años de prisión y les dijeron que si es que ellos aceptan firmar que había el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado y el intento de magnicidio con un texto preelaborado, entonces podrían considerar sacarles de la cárcel. Es un verdadero chantaje. Te quedas 12 años si no me firmas. Si es que me firmas, entonces puedes salir. ¿Cómo es posible? Perdóneme. ¿Quiénes persiguieron a Fernando Villavicencio, a Clever Jiménez, los que le persiguieron a Mary Zamora, los que persiguieron a los periodistas, a los que dieron la sentencia de los 40 millones de dólares de multa al diario El Universo, los que acosaron a periodistas como por ejemplo Cristian Zurita, el caso de Juan Carlos Calderón, los que persiguieron a medio mundo? Nadie ha sido tocado, absolutamente nadie. ¿De qué descorreización hablamos? Y resulta que nadie puede tocar esas decisiones porque así lo resuelve la Corte Constitucional. Cuando menos pongan una reserva diciendo que actuarán salvo que se demuestre que ha habido una inconstitucionalidad. Yo quiero además recordar algo. ¿Cómo así eligen procurador general del Estado a un íntimo amigo del señor Jack, que era parte de Projusticia? Es evidente que eso no es descorreizar. ¿Cómo es que nombra un Consejo Nacional Electoral que es el que maneja todos estos procedimientos que hoy no estamos denunciando? Tengan la bondad, díganme, ¿cómo es que se eligieron otras autoridades igualmente que tenían antecedentes correístas? Quiero recordar un caso. Existe un juez que fue el que dio la orden de prisión a los jueces del atraco y el salvataje bancario del año 98. Ese juez lo sacaron a raíz del 30 de septiembre porque se negó a meter presos a oficiales de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública, porque él creyó que no había el golpe de Estado. Resulta que hacen un concurso, gana el concurso para defensor público. Me refiero al caso del doctor Jaime Santos Basantes. Gana el concurso. Tenían previsto que gane otra persona y resulta que a pesar que le ponen bajas notas, gana. ¿Saben qué hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Declara desierto el concurso porque le faltaba un requisito: haber sido antes correísta. Es increíble. Es algo inconcebible. Perdóneme, los puedo demostrar documentadamente. Y hay una cosa adicional. Ahora el gobierno nacional decide que el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, óigame, el INEC, en la resolución 732, como es posible que a futuro siga actuando independientemente o sin el control total, en el artículo 6 dice lo siguiente: adscríbase el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a la Presidencia de la República. Y en 90 días tiene que estar todo el personal a orden de la Secretaría de la Presidencia de la República. Perdóneme, estos procedimientos son razonables. Y otra cosa adicional que yo quiero recordar:
Todos los métodos electorales fraudulentos en América Latina han tenido un objetivo: hacer que un gobierno antinacional que quiera rematar, despojar, quitar el patrimonio social y nacional, pues sencillamente esos gobiernos tienen mayorías legislativas producto del fraude. Yo tengo aquí el caso de México. Miren ustedes lo de México. En México, el 6 de julio del 88, le eligen a Carlos Salinas de Gortari y le dan una mayoría legislativa, óigame, tremenda, producto del fraude. ¿Para qué? Para que precisamente reforman el artículo 27 de la Constitución de México para quitarles las tierras ejidales y comunales a las organizaciones campesinas e indígenas de México. El 6 de mayo del 92 modifican la ley minera para concesionar la minería a particulares por 50 años. No solo eso, adicionalmente para que pase a manos privadas el sector eléctrico, y venden además de eso, por ejemplo, con otra reforma constitucional otros bienes, y eliminando el artículo 3 de la Constitución de México, dejan que la educación en México sea gratuita, solo la escuela primaria y secundaria. Otro ejemplo, luego viene otro gobierno que también hace fraude, en el año 1994. El PRI, con un nuevo fraude electoral, le lleva al poder a Ernesto Zedillo. Para ir resumido, ¿qué es lo más importante que hizo este señor? Reformó el ahorro y el retiro de pensiones de millones de trabajadores, y además vendió todos los ferrocarriles de México, entre otros a la empresa Union Pacific Corporation, de la que él luego sería asesor del Consejo de Administración. Luego viene otro gobierno, por ejemplo, el 6 de julio entra el PAN con el señor Felipe Calderón Hinojosa. La mayoría legislativa producto del fraude se lleva la plata del Instituto de Seguridad Social de México, lo que faltaba, y encima de eso hacen otra reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos para llevarse lo que todavía no habían alcanzado a llevarse de petróleos mexicanos. Y luego, en el gobierno previo al de Andrés Manuel López Obrador, le ponen de presidente con mayoría legislativa al señor Enrique Peña Nieto. ¿Para qué? Para la reforma laboral, educativa, fiscal y hacendaria, del sector salud, sector del agua y tierras, porque exactamente igual que el Ecuador. Bueno, estos ejemplos que nos trae el doctor Delgado son buenos para que alertar a la población y que no sigamos la misma ruta. Pero volvamos a los asuntos nacionales, doctor Delgado. Esta resolución de la Corte Constitucional se opone claramente a una disposición de la Constitución de la República. ¿Qué cabe frente a esta circunstancia? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que se debe hacer? A ver, yo hago una pregunta. ¿Qué pasaría si se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente con el software trucado, con el mismo Consejo Nacional Electoral, al que le dejan durante 6 años en vigencia, porque dicen que no puede nadie tocar las resoluciones del Consejo Nacional? Pero usted, doctor Delgado, ya nos ha citado buenos ejemplos de países. Hay algunos países en donde no se ha aceptado el voto electrónico porque precisamente permite estos manejos inescrupulosos. Y usted nos ha citado el caso de Alemania, de Japón, en donde no se puede trabajar con este tipo de software. Y en el caso ecuatoriano estamos empeñados. Pero, doctor Delgado, ¿qué hacer frente a la decisión de la Corte Constitucional cuando tenemos norma expresa que impedía que 2 de los miembros que estaban en funciones podrían participar en el concurso de méritos de oposición? Debería acudirse ante el Tribunal de lo contencioso electoral, pero eso controlan los mismos sectores. Es que resulta que casi todo el país está controlado por el mismo correísmo. ¿Cómo puede pensarse que en Quito, en Pichincha, donde luego de que en la consulta del 4 de febrero del 2018, más del 70% vota contra el correísmo, resulta que ahora el correísmo gana? O sea, el mensaje, ¿cuál es al país? Llévense lo que puedan, roben lo que quieran, que no pasa nada. Nos volvemos intocables, los jueces no nos tocan, los fiscales no nos rozan, las leyes no son para nosotros, y siguen haciendo lo que les da la gana porque en este país está entregado todo a la impunidad más absoluta. Señores, por ejemplo, habría que hacer una cosa inmediata, creo yo. Habría que plantear reformas a la ley, por ejemplo,
la ley, el Código de la Democracia. El Código de... ¿Por qué no establecer que la única manera de contabilizar la votación en el país sea con papeletas, con la papeleta como se hacía antes? Y que además de eso, recordemos, no haya restricción para entregar las copias de los resultados de cada junta electoral a los medios de comunicación, a los partidos, movimientos, candidatos, a quien desee. Yo quiero recordar que cuando ganó Jaime Roldós Aguilera, en 3 horas se sabía. Y en menos. Cuando ganó el ingeniero Luis Febres Cordero, Sí, cuando ganó el doctor Rodrigo Borja, cuando ganó Sixto Durán Ballén, cuando ganó Abdalá Bucaram, recordemos, en 3 horas, y habían 7 juntas electorales. Una para presidente, vicepresidente, otra para alcalde, vicealcalde, otra para concejales cantonales, Diputados. otra para prefectos provinciales, otra para consejeros provinciales, 6ª para diputados provinciales y 7ª diputados nacionales. Y recuerde que en menos de una hora en todo el país escuchábamos en las cadenas la mesa número 3 de la Tola, número 4 de la Tola, número 5 de la Tola, Febres Cordero, Jimena número 1, número 2, número 3. En poco tiempo todo el país sabía. ¿Por qué le secuestraron los mecanismos para robarse la voluntad del pueblo? Y yo sería una idea que los que hacen fraude en el Ecuador, incluso he traído una propuesta de redacción de lo que debería ser. Cualquier forma de atentado a la transparencia democrática de un proceso electoral o cometimiento de fraude comprobado en forma individual o colectiva, luego del debido proceso, entrañará a sus responsables en forma imprescriptible una pena de prisión de 40 años, el tope que hay en el Ecuador, y la pérdida completa de su patrimonio personal. O alternativamente lo que dice el artículo 70, numeral 10 del Código Orgánico Integral Penal, una multa de 1.500 salarios básicos. A ver, otra cosa que me parece importante. No, pero doctor Delgado, el atentar contra la voluntad popular merece la sanción. El más terrible delito. Es un grave delito que tiene que ser sancionado y por eso bienvenida esta propuesta. Pero resulta absolutamente cierto y a la vez incomprensible cómo ahora que disponemos de tecnología que facilita los procesos, ya no tenemos los resultados electorales, como bien ha señalado el doctor Delgado. En 2 o 3 horas ya teníamos resultados, ahora al día siguiente todavía no tenemos. En semanas no se tienen salitre. Esto es en la provincia de Los Ríos. Absurdo. Esto nos lleva a la necesidad de lo que está planteando el doctor Delgado, de que haya una reforma al Código de la Democracia en donde se incluyan estas penalidades a quienes se burlen de la voluntad popular. Gracias, doctor Delgado. Se roban los resultados y con las leyes se roban el país. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.